Y bueno, hola comunidad de Libertópolis, qué gusto es para mí, tal y como ahí pues estuvieron anunciando en redes sociales, qué barbaridad, ya no hay secretos en la comunidad de En, Libertópolis, en, que ya en, venía en de... en estas alturas del partido no hay secretos. Ay, sí, pero Punto. aquí agotada, todavía tratando de reponerme de esa diferencia de 9 horas, de un viaje de 24, en fin, qué gusto poder estar con ustedes y sobre todo en este segmento donde vamos a conversar con nuestro amigo Carlos Sabino, que mañana tiene la presentación de su libro Basta ya de democracia. Y hay una nota interesante que me llegó un comentario de un mensaje de Carlos que decía, y no soy fascista. Ya tenemos a Carlos en línea. A ver, comencemos con eso. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo así que Buenas tienes que tardes, aclarar de que no eres fascista? Buenas tardes y buenas bienvenido. tardes, Marta Yolanda, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, No, Carlos? yo puse eso porque ese título a alguna gente le encanta y a otros le asusta. Entonces no crean que soy fascista yo. Pero sí es fascista una buena parte de este mundo. Todavía siguen aprendiendo del viejo Benito Mussolini. No, eso yo lo puse, lo mandé a un grupo de gente para decir, bueno, mire. Yo sigo defendiendo los ideales libertarios. Precisamente por eso escribí este libro, porque estoy muy, no sé qué palabra usar, no muy molesto, pero las cosas que han pasado últimamente me han provocado a dejar otros trabajos que tenía. Tengo un trabajo histórico ahí hace unos meses paralizado, porque preferí sacar al público unas reflexiones que son historia también, unas reflexiones del mundo en que vivimos. Y mire, perdona ya un corte así, pero estaba escuchando la frase que ustedes decían al público sobre de mi querido amigo Ramón Parellada, sobre la idea de capital acumulado, que eso es lo que hace aumentar los salarios. Y realmente conecta con algunas de las cosas que yo planteo aquí. Básicamente conecta con la idea en qué gasta el Estado. Y está esa historia del estado de bienestar que gasta en sueldos, gasta en ponerse a operar cosas que el Estado no puede ni debe ni sabe operar y que no invierte en infraestructura y hace de paso cientos de leyes, artificios burocráticos, en fin, una cantidad de cosas que detienen o reducen la incorporación de capital a Guatemala en este caso. Pero bueno, ahí estoy ya para responder la primera pregunta que quieran hacerme. Esa La, era la primera. la de que no eres fascista, aunque digas que ya basta de democracia. Pienso que lo importante es entender la diferencia entre una democracia y una república, porque en una república la mayoría no puede pasar por encima. En una república, como la visualizó Aristóteles en la Constitución de Atenas, o una república como la que visualizaron los padres fundadores de Estados Unidos, que y el ideal era que todos fuéramos iguales ante la ley y que por más que fuera una mayoría, esa mayoría no pudiera violentar los derechos individuales, y quiero hacer énfasis en esto, la vida, la libertad y la propiedad de una sola persona, la minoría más pequeña, pero que la mayoría no pudiera pasar por encima básicamente de los derechos individuales de otros. Y ya que mencionaste los estados de bienestar, yo casualmente, no casualmente, sino porque así lo planifiqué, recién hace unas horas regresé de un vuelo, de un viaje muy interesante por la mayoría de los países escandinavos y los países bálticos, que suelen utilizarse como ejemplo de lo bien que se supone funcionan los estados de bienestar. Pues yo mucho del tiempo que pasé en estos países que recién visité,
Lo utilicé para platicar con los tours, con los guías de los tours, con personas que me topaba, que me comentaran no solo acerca del modo de vida, sino la forma en la cual vivían y su relación con el gobierno de estas personas. Entonces tengo varias conclusiones a las cuales he llegado a partir de ese ejemplo de países como por ejemplo Dinamarca, que pienso que es el que más me llama la atención y quisiera mencionar, pero pues también pienso que vale la pena comentar acerca de Suecia, Finlandia o los otros países, en contraste, por cierto, porque también estuve en Estonia y estuve en Lituania. Y ahí me, la admiración, sobre todo que encontré en Estonia y también luego en Lituania, por los comerciantes, fue muy interesante, que es algo de comentar. Entonces, ya que mencionas el tema de los estados de bienestar, suelen la gente que no conoce más que superficialmente la historia de estos países, hacer referencia de ahí está, véanlo bien, que funcionan. ¿Por qué en Guatemala no lo podemos tener, Carlos Sabino? Bueno, en primer lugar, es que ahí hay un problema práctico y un problema de fondo. El problema práctico es que en Guatemala no hay dinero, sencillamente, para crear una red hospitalaria y una red educacional pagada por el Estado, que somos nosotros, o sea, pagada por los impuestos. Si aquí sacaran los impuestos necesarios para alguna de estas cosas, pues nos moriríamos de hambre. Y antes de eso habría una rebelión como las hubo en Europa desde el siglo XIII en adelante. Pero el problema es que aquí no tenemos la suficiente inversión de capital como para dedicarlo a eso. Pero el segundo problema, y lo que a mí me dispara, porque yo eso lo he planteado, así como lo que hablaba Ramón Parellada, yo lo he planteado en muchos artículos o en partes de libros, etcétera. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que esa no es nuestra meta, que esa es una meta equivocada, por decirlo menos. Y yo saco la conclusión, y eso me motiva a escribir esto después de algunos años de reflexión, saco esa conclusión después de lo que ocurrió con la pandemia. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Ocurrió que supuestamente en pro del bienestar nuestro, nos encerraron en las casas, nos paralizaron la actividad económica, nos quisieron obligar y en muchos lugares obligaron a tomar vacunas, mm, nos prohibieron ciertos medicamentos. Entonces, estados como, para poner un ejemplo, Inglaterra o Francia, que son algo así como los líderes de la comunidad europea, los líderes occidentales, estados como esos y tomaron medidas que, y yo lo pongo en el libro y lo digo varias veces, que ni Hitler ni Stalin alcanzaron a poner. No tuvieron el suficiente poder político de decir, quédense todos encerrados. No, hasta eso no llegaron. Pero sí llegó el señor Macron. Sí, señor, llegó el primer ministro inglés, que como diría Cervantes, de cuyo nombre prefiero olvidarme o no prefiero acordarme. Entonces, mi idea es que, claro, en Suecia se adoptó una política frente a la pandemia, una política distinta. Eh, Valoro eso. Aquí en Guatemala se implantaron políticas que no se siguieron y hubo toda la confusión que normalmente reina en nuestro país. Pero eso me llevó a reflexionar un pensamiento que lo voy a decir quizá de una manera demasiado tajante, pero que recorre todo el libro, que es el estado de bienestar. Cuando el estado
se propone cuidarnos, educarnos, proporcionarnos un retiro y a veces un ingreso o una vivienda o algo así, cuando el Estado se ocupa de todo eso, tiende inevitablemente a aumentar sus funciones, su personal y su carga impositiva, naturalmente, para pagar todo eso. Y al final, en ciertas circunstancias, tiende a convertirse en un Estado totalitario. Si a mí no me dejan salir de mi casa para comprar una pizza, pues estamos en el peor de los totalitarismos. Entonces yo no digo que eso sea ya, pero digo que eso es preocupante. Y estaba repasando, después de escribir el libro, estaba repasando algunas ideas de Alexis de Tocqueville. Tocqueville hace una pintura muy agradable de lo que es la democracia en América, en Estados Unidos. Y estaba leyendo, yo no lo cito extensamente, pero sí lo tomo en cuenta, a Friedrich Hayek. Y en un libro de él que se llama Camino de Servidumbre. Y es la tendencia hacia la servidumbre la que tiene el estado de bienestar. Mi idea es que si eso no lo paramos de alguna manera, si esa es nuestra meta, estamos perdidos. Porque además un sistema democrático, algo así decías tú, donde impera la mayoría, bueno, pues va a tender a ampliar el estado de bienestar. Si la gente se jubila a los 70 y yo tengo 69, ¿por qué no me van a jubilar también a mí? Si me dan educación primaria, ¿por qué no secundaria? Si esto y lo otro y todo así. Pero si me dan educación, me la van a dar los maestros pagados por el Estado. Muy difícilmente hay un maestro libertario cuando el que te paga tu sueldo del que dependes para vivir es el gobierno. Se va a politizar todo lo que se pueda y al final va a empezar a fallar. Todo el tiempo me llegan a mí informaciones de que una señora que padecía de no sé qué y necesitaba una operación en Canadá, le dijeron que sí, que le iban a operar, pero que había que esperar un turno de 4 meses. O algo parecido en España. Me llegan también informaciones de padres desesperados y descontentos de que a sus hijos le están enseñando una agenda de género que es degenerativa. En fin, esa es una de las ideas que recorre mi libro. Aparte, esa es una idea que se ve, su desarrollo se ve históricamente. Hacia 1880 y tantos, Bismarck, el canciller del Imperio Alemán, un conservador, terrateniente, decidió, para contentar al proletariado, o sea, una idea democrática, para contentar al proletariado decidió crear los seguros sociales. Y esos seguros sociales se fueron convirtiendo en el monstruo que tenemos hoy. Entonces mi idea básica es esa. O sea, una de mis ideas es esa. La parte histórica y de la democracia es otra. Pero la democracia inevitablemente, cuando hay soberanía popular, bueno, cuando hay soberanía popular tiende a estos excesos. No sé qué has visto tú en Dinamarca. Yo conocí realmente esos países hace muchos años y tenían cosas interesantes, pero ya se veía que el estado de bienestar, sobre todo el sueco, era una especie de monstruo. Los suecos han tenido la habilidad de ir ampliándolo y recortándolo según la situación económica. Bueno, es una manera de mantenernos ahí al borde y no llegaron al totalitarismo del que les estoy hablando. Pero en cualquier momento llega. Y por eso una de las conclusiones que saco y yo subrayo en el libro es que los que vivimos en estos países llamados, autollamados de libertad, de democracia liberal, bueno, que no son ninguna democracia liberal, la democracia está oscurecida por gobiernos oligárquicos, porque eso realmente son, empezando por el de Estados Unidos, y que la libertad nuestra es condicional.
hasta que un señor Fauci, por ejemplo, Estados Unidos, diga que hay una pandemia y hay que encerrarse. Si no somos conscientes de eso, pues nos van a encerrar las veces que quieran. Yo sé que hay muchas reacciones y les analizo en mi libro, algunas reacciones que tienen toques fascistas, autoritarios, mm, dictatoriales. Sí, yo sé todo eso, lo escribo, pero me parece importante advertir. Y aunque la gente no comparta hoy mis ideas, la próxima pandemia, la próxima irrupción de la izquierda va a demostrar que viven en libertad condicional. Esa es más o menos una de las ideas que atraviesan el libro. Hay mucho que hablar aparte de democracia, repúblicas, monarquías y demás formas de gobierno, pero por lo menos en esta primera parte quiero dejárselos ahí, no sé. Tenemos que hacer una breve pausa, Carlos. Vale. Si nos esperas unos minutos, continuamos porque pienso que, bueno, independientemente, pues yo en particular de Dinamarca, aunque lo podría también decir de Suecia, pienso que hay que profundizar en entender el sistema porque una de las de los aprendizajes importantísimos que traigo en lo que respecta a esos, entre comillas, estados de bienestar, es que aplica perfectamente el de no existe almuerzo gratis. O sea, todo lo que reciben los daneses, por ejemplo, en sus primeros años de vida, en cuanto entran a una edad productiva, lo terminan pagando el resto de sus vidas. O sea, no existe almuerzo gratis. No, Segundo, lo que sí existe es un respeto altísimo a los derechos individuales. Y quiero hacer énfasis en esto, porque ahí no es de derechos individuales, ahí lo que se promueve es un respeto, como diría nuestro maestro y amigo Alberto Venegas Lynch, hijo, existe un respeto al proyecto de vida del otro y se respira una seguridad que, pero parece que está muy, pero muy lejos de la situación que vivimos en nuestros países, pero también es una cultura de respeto al proyecto de vida del otro con la que nacen, crecen, se educan y viven en estas culturas que lamentablemente en nuestros países no existe. Y bueno, podría decir muchísimas cosas más, pero no se trata de eso. El lunes voy a compartir algunos videos y otras reflexiones, pero ya que mencionaste el tema de la pandemia, recordemos que Dinamarca no aplicó ninguna, y las que aplicaron fueron tan leves que me comentaban en otros países de los que visité, donde sí fueron un poco más restrictivas las medidas, que en ese tiempo muchos emigraron a Dinamarca, porque ahí tenían más respeto a su vida. Y curiosamente fueron de los países que tuvieron la tasa de mortalidad más baja que hubo, y no tuvieron esa violación descarada que hubo en nuestros derechos individuales en países como Guatemala, porque también tuve la oportunidad de conocer, porque viajaba una uruguaya entre el grupo de con los que compartí en tramos del viaje, que en el caso de Uruguay pues tampoco fue así como fue en nuestros países, ¿no? Cuando yo les comentaba que nosotros teníamos hasta un curfew, teníamos un tiempo límite para Toque de queda. un toque de queda, y que no podíamos, ni siquiera hubo fines de semana que dispusieron que nadie podía salir ni de sus casas, ni sacar a sus mascotas a que hicieran sus necesidades, no lo podían, pero ni imaginar. Que, por cierto, algo muy valioso que en la lectura de he encontrado, Carlos, es que no te desprendes del historiador que eres. Y esa historia que nos cuentas
mientras vas compartiendo las reflexiones que haces políticas en lo que respecta a la democracia y el abuso del poder, pues también nos enseñas acerca de la historia desde el tiempo de los griegos. Así que pienso de nuevo que es un libro valiosísimo desde muchos segmentos, desde muchos ángulos que lo puedes ver, y me da una gran alegría saber que el próximo miércoles vas a compartir con nosotros en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que precisamente fue el libro que leímos estas semanas previo a esta presentación. Así que a aquellos miembros de la Liga de los Liberhéroes que aunque no hayan leído el libro, quieran compartir con nosotros, creo que están invitados al Club de Lectura el próximo miércoles. Es un libro muy complejo, fíjate, y que me costó escribirlo en cierto sentido para organizarlo bien. ¿Por qué? Porque trata de muchos temas, pero yo no quería dejarlo aparte y decidí, como buen historiador, naturalmente, darle un enfoque histórico, que es la democracia. Mira, y para nosotros, democracia hoy día es lo que hay en todo el mundo. Creo que salvo el rey de Arabia Saudita y el emir de Brunei, o sultán de Brunei, no sé, repudian la idea de democracia. Bueno, Bueno, Corea del Norte también puedes incluirlo. América del Norte. Y Nicaragua. Corea del Norte, Nicaragua. Bueno, pero ellos tienen su constitución democrática de partido único, por ejemplo. O sea que es uno de los conceptos más pervertidos y arrastrados por el suelo que hay en este momento. Entonces, ¿por qué? Mira, y esta es otra línea de investigación. ¿Por qué la gente deja de creer en la democracia? ¿Por qué el elector que vota deja de creer? ¿Por qué los venezolanos eligieron a Chávez? Mira, no había que hacer un experto en teoría política. No había que ser un hombre que haya leído a Aristóteles, Montesquieu y demás. No, cualquiera sabe que si das un golpe de Estado, te montas en una tanqueta, vas al Palacio Nacional y tratas de matar al presidente, bueno, pues estamos un poco lejos de la democracia liberal. ¿Por qué la gente ha vuelto a votar a este señor Ortega, que es el, el rey consorte de Nicaragua? ¿O ha El votado a rey Bukele? consorte, muy bien dicho, porque en Nicaragua lo que tiene es una dictadora. Pero disculpa que te haga una pregunta en este momento, Carlos, pero entiendo que tanto en Nicaragua como en Venezuela, por ejemplo, hay entre comillas elecciones, pero los resultados oficiales no reflejan el voto de la mayoría. Entonces, Bueno, en el ¿cómo caso entra ahí en de, este caso de que sí hacemos acá, o cuando en Cuba resultaba que ganaba Fidel con el 99.99% de los votos y que todo el mundo salía a votar en Cuba? O sea, eso ya, eso no, pero o sea, ahí no había ninguna votación. no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de Venezuela 1998. Chávez había dado su golpe de Estado 6 años antes, había Sí, es habido cierto tiempo para pisar que y Chávez fue ganó electo la completamente primera, limpio. sí. La primera, ahora después, ahora todos los venezolanos luchan por la democracia, pero primero la hundieron. ¿Qué pasa con Bukele? Ha ganado limpiamente. La primera, yo no sé si después, pero Ortega también llegó al poder ahí ganando las elecciones con reglas medio tortuosas y amañadas, pero quedó de primero. ¿Por qué la gente sigue eligiendo a ese tipo de gobernantes? Porque lo que ellos ven como democracia no les ha dado nada. Y por eso, en ese sentido, vale la pena hacer el análisis histórico. América Latina tenía prácticamente casi todas dictaduras o gobiernos muy autoritarios hasta 1980, 80 y tantos. Y lo fue cambiando y se hizo democrática. Y hasta hubo reformas que favorecían de una manera u otra el libre mercado. Y eso la gente lo vivió con enorme esperanza.
yo incluso. Es decir, todos pensamos que se abría una época de democracia liberal. Bueno, hay evidentemente un fracaso ahí. La gente se fue apartando. Y yo les doy el ejemplo ahí de El Salvador, un país próximo, muy próximo aquí a Guatemala. La gente estaba en contra de la guerrilla de Farabundo Martí. Cuando se pudo más o menos hacer elecciones libres, eligieron a un demócrata cristiano, a Duarte, Napoleón Duarte. Luego, viendo que Duarte no daba la talla, eligieron a Cristiani, del partido de derecha opuesto a la guerrilla. De Cristiani hizo un gobierno bastante aceptable, eligieron a otro miembro de Arena, luego a otro más, pero ya se veía que eso no daba nada. Entonces dijeron, como dijeron en Uruguay en un momento, votemos a la izquierda, a ver qué nos dan. Y votaron a la izquierda. 3 periodos también lo votaron en El Salvador, 2 en Uruguay. Pero ya basta, ninguno sirve. Entonces apareció este joven Bukele y aparecen figuras así contra el sistema, porque lo que se promete como democracia es una falacia. Y eso tú lo decías muy bien. ¿Qué tiene que ver la democracia con respecto a los derechos individuales? Pues leamos a Tocqueville y Tocqueville nos va a decir algo. Mire, les leo una frasecita corta porque este es un programa de radio. Lo que dice en 1836, cuando la mayoría de nosotros pensamos que la República norteamericana funciona muy bien. Lo que más reprocho al gobierno democrático, tal como está organizado en los Estados Unidos, no es, como muchos sostienen en Europa, su debilidad. Sí, porque en Europa hay monarcas autoritarios, despóticos, eh, absolutistas. No es entonces, como muchos sostienen en Europa, su debilidad, sino al contrario, su irresistible fuerza. Es en 1836. Y lo que más me repugna de América no es la extremada libertad que allí reina, sino la poca garantía que existe contra la tiranía. Eso está en la página 35, 365 de mi edición. Y es un pensamiento precursor. No hay verdadera garantía. Si tú tienes un sistema magnífico, una república organizada en 3 poderes que se balancean y se chocan a veces entre sí y se equilibran de algún modo, pero hay una tendencia a aumentar el poder. Y dígame si no, desde 1836 a 2025, si no ha aumentado el poder del gobierno federal. Aparece gente como Reagan, aparece gente como Trump, que tratan de desarticular en parte esa preeminencia federal. Pero eso no quita que los electorados busquen ciertas cosas, como seguridad. Y básicamente ahí está el problema de lo que yo veo. Hay una búsqueda de libertad. Los venezolanos que votaron contra Maduro son un buen ejemplo de ello. Sí, hay una búsqueda de libertad, pero ante todo hay una búsqueda de seguridad. Y esa búsqueda de seguridad, cuando funciona, nos convierte en una especie de niños. Los niños quieren seguridad, por supuesto, y si papá le dice no comas esto porque tiene tal cosa, pues se abstienen de comerlo. Ahora, una cosa es que un niño de 6 años que a lo mejor quiere comer o quiere probar un whisky, vamos a decir, otra cosa es yo adulto que me digan si debo o no comer azúcar, si debo inyectarme o no una vacuna, si uso la acetilcisteína o no. La acetilcisteína es un medicamento que en este momento, contado por un australiano, está prohibida la entrada a Australia. Me pueden detener, me pueden
quitar la acetilcisteína, e incluso si yo insisto o pasan ciertas cosas, me pueden encarcelar, me pueden hacer un juicio. Bueno, si eso es la democracia, ¿qué queda? Yo al final en el libro, eso lo dejamos para el último tramo, si ustedes quieren. Yo al final en el libro les doy 3 como etapas, 3 gradas que hay que subir para salir de esto. Por supuesto, yo no reniego de la soberanía popular. Una cosa es democracia, otra cosa es soberanía popular, y yo creo que tú lo entiendes muy bien y lo entiende muy bien mucha gente que habla de república. No, puede haber repúblicas aristocráticas, puede haber repúblicas personalistas. La idea de república es no tener a una persona arriba dominándolo todo, y es una idea que viene también desde los griegos, aunque la palabra no la acuñaron los griegos, la acuñaron los Los romanos. romanos. Carlos, pienso que vamos a dejar esos 3 puntos para mañana o para el próximo miércoles en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, porque ya tenemos que terminar. Yo le voy a decir, la parte positiva, la parte constructiva, yo la resumí en un par de páginas, así que la voy a resumir ahora en 30 segundos. La primera cosa que tenemos que pensar para que haya libertad es equilibrar las cuentas fiscales, eliminar la inflación, sanear el gasto público, evitar la corrupción, las cosas que está haciendo Milei y que hacen los escandinavos. Primer escalón. El segundo escalón sería devolver a la comunidad libremente eh, actuante temas que tienen que ver con la vida personal, por decir cosas como qué se enseña en las escuelas o qué medicamentos puedo o no puedo inyectarme. Eso está muy bien, y aun cuando eso se logre, el peligro de que el estado de bienestar se vuelva totalitario va a subsistir mientras tengamos estos sistemas democráticos abiertos, que no son republicanos. Entonces, hay que modificar lo que llamamos democracia. ¿Cómo lo podemos modificar? Bueno, habría que intentarlo y ensayarlo, pero eso es lo que les puedo decir. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Libertópolis. El valor de la verdad. El anterior programa fue una producción original de libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En